Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu renuncia a su plan de expulsión de inmigrantes ilegales. Trump recibe al francés Macron, que intenta convencerlo de ampliar el acuerdo con Irán en lugar de anularlo. El ministro de Defensa israelí visita a sus homólogos estadounidenses, preocupado por Siria e Irán. El gran rabino askenazí de Israel contradice al jefe de los judíos alemanes y pide que sigan usando la kipá en público. Estos son los temas de las noticias de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Pese a sus recientes periplos diplomáticos africanos, Benjamin Netanyahu no ha podido encontrar ni un solo país africano que quiera acoger a los más de 40.000 inmigrantes de Eritrea y Sudán instalados en Israel desde hace más de una década. El primer ministro ha renunciado al plan de deportación masiva de indocumentados que anunció en enero. El Tribunal Supremo había suspendido temporalmente su aplicación tras imponer al gobierno que la salida del país de los subsaharianos solo podía producirse con carácter voluntario, echando por tierra un programa de expulsiones que implicaba aceptar el pago de 2.800 euros y la entrega de un billete de avión frente a la alternativa del ingreso en prisión por residencia ilegal. El plan despertó muchas protestas, ya que evocaba en la comunidad judía amargos recuerdos. Pilotos de la compañía aérea nacional El Al anunciaron que boicotearían los vuelos para trasladar a demandantes de asilo originarios de países con graves conflictos internos. El último incidente fue la negativa de la actriz israelí Natalie Portman a recibir el premio Génesis por esta razón, aunque la falta de claridad de su primer comunicado fue interpretado y utilizado por las organizaciones de BDS como una protesta por los incidentes en la frontera con Gaza. Sí, hoy también os ofreceremos un programa que ahonda en la temática esta de los inmigrantes ilegales de Eritrea y Sudán en Israel. Ya alguna vez lo hemos comentado cuando desde enero se ha iniciado este plan, que en principio habían convencido a Ruanda para que acogiera a estos inmigrantes bajo este plan de entregarles un dinero y llevarlos en avión. Pero la cosa no salió bien. Y lo que sí está claro es que ahora que se ha frenado este plan, habrá gente que se alegre, me imagino, pero lo que os puedo asegurar que no los habitantes de los barrios del sur de Tel Aviv, donde estos inmigrantes han construido una especie han atrincherado en una especie de gueto donde no responde para nada a las características de cualquier otra ciudad o barrio de Israel. Son gente problemática. No olvidemos que son gente que son musulmanes que han entrado de forma ilegal en Israel y que por tanto a cualquier país que los devuelvan, que tenga carácter musulmán, pues los considerarán una especie de traidores que huyeron justamente para entrar en Israel. En Israel son un problema porque al ser ilegales no tuvieron acceso a ninguna fuente de subsidios ni de otros beneficios sociales, con lo cual cayeron generalmente en el narcotráfico, en la violencia y, lo que digo, estos barrios del sur de Tel Aviv, especialmente lo que era la zona de la antigua estación de autobuses, pues se han convertido en unas calles que hasta a la policía le resulta difícil patrullar por ahí. Es una zona, digamos, una especie de distrito apache fuera de la ley, y en el que todavía hay, por supuesto, residentes, especialmente gente muy mayor de edad, que tiene que convivir con este tipo de situaciones de forma bastante difícil, con lo cual ellos protestan, pero también hay protestas por el otro lado por el tipo de soluciones que ha propuesto el gobierno con estas deportaciones. Así que esto se ha frenado, pero el problema sigue sin solucionarse. El problema no creo que después de 10 años alguien encuentre una llave para integrarlos dentro de lo que es la sociedad israelí, porque, como digo,
sea, son gente que en estos años se han volcado hacia actitudes o actividades totalmente al margen de la ley, con lo cual, pues, esta es una buena noticia para los que habían protestado contra este tipo de deportaciones, que les recordaban no sé qué, historias de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos los deportaban y no los aceptaban, pero claro, por otra parte, el país no está en condiciones de seguir manteniendo esta situación. No sé cómo se solucionará. Lo que sí mencionamos es que aquí en la última parte de la noticia hablábamos de Natalie Portman, porque cuando hace unos días ella rechazó recibir el premio Génesis y así lo comunicó a través de un Twitter, pues se organizó un gran debate, una gran polémica en Israel. Hay gente que evidentemente lo que evidenciaba esta postura es que a ella Netanyahu, el jefe de gobierno, no le cae bien, y ella aducía de la situación que se había dado en los últimos tiempos. Y como no aclaró nada más, pues la gente interpretó, o algunas personas interpretaron esto como que hablaba del tema de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, y inmediatamente el movimiento de BDS, el movimiento de boicot, sanciones y deslegitimación de Israel, pues la aceptó en sus filas, cuando parece ser, porque así lo puso de manifiesto en siguientes comunicados, que esa no era su intención. No estaba hablando de los de Gaza, sino que estaba hablando de la deportación de extranjeros, de inmigrantes ilegales. Con lo cual no sé si ahora le dará tiempo de rectificar e ir a recoger su premio, porque se han echado atrás en este plan. Lo que sí es que ya su nombre, desgraciadamente, va a quedar por lo menos en los medios de comunicación, unido a como una artista israelí que boicotea a su propio pueblo, al pueblo de Israel. El presidente estadounidense Donald Trump presumió de su cercana relación con su homólogo francés Emmanuel Macron en una visita de Estado en la que ambos abrieron la puerta a negociar un nuevo acuerdo multilateral con Irán y acercaron posturas respecto al futuro de sus tropas en Siria. Macron trató de convencer a Trump de que no se retire del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y le propuso, en cambio, avanzar hacia un pacto más amplio que resuelva sus preocupaciones sobre Teherán, por el cual se bloquearía cualquier actividad nuclear de Irán hasta 2025, además de acabar con los ensayos de misiles balísticos y buscar una solución política para contener a Irán en la región, en países como Yemen, Siria, Irak y el Líbano. Trump planea anunciar su decisión como tarde el 12 de mayo, fecha en la que tiene que informar al Congreso estadounidense sobre el grado de cumplimiento del pacto nuclear. Sí, bueno, la recepción esta de Macron, la mayoría de los medios se centraron en el vestido impecable en blanco y con una pamela enorme de la esposa del presidente de Estados Unidos. Me imagino que algo habrá tenido que ver, que venía el presidente de Francia y quería sentirse elegante para recibir al presidente de Francia. Bueno, más allá de esas anécdotas, ha habido muy buena sintonía, y eso que Macron, por lo menos para la opinión pública europea, no representa lo mismo que Donald Trump para la opinión pública de Estados Unidos. O sea, no es un personaje, si bien es identificado, digamos, con un centro derecha, pero no con una extrema derecha. Pero ha habido muy buena sintonía entre ellos dos, así lo han manifestado. Y vamos a ver qué es lo que sale de esto, porque Macron lo que intenta es lograr un nuevo acuerdo. O sea, no echar abajo porque esto supondría muchos inconvenientes. Incluso ayer comentábamos que para el propio presidente de Estados Unidos, el hecho de que anulase la participación de Estados Unidos en este acuerdo no tendría un reflejo inmediato en el levantamiento de las sanciones, que eso tendría que seguir un trámite parlamentario bastante largo hasta que tuviera efecto, con lo cual el golpe de efecto no sería tal.
Y también es importante porque Trump había dicho en las últimas semanas que pensaba retirarse totalmente de Siria, las tropas. Y Francia parece que va a hablar con Trump de ese tema, como que la retirada no sea tan inmediata, que sea más gradual, que no ponga en peligro por ejemplo, que no le dé alas justamente a Irán para apropiarse militarmente de Siria como sustituto del ejército presidencial de Assad, que ha sido muy golpeado en estos 7 años de guerra. No olvidemos que tienen la cobertura aérea de Rusia, pero Rusia no combate en el cuerpo a cuerpo. Y por lo tanto, los que ahora tienen más posibilidad de influir militarmente en ese país son Irán, porque les interesa, primero, acercarse y completar ese arco chiita desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, incluyendo también a Líbano, por supuesto, y a Irak en el camino. No solamente eso, sino que también, de alguna manera, Irán, las amenazas que ha vertido el régimen de los ayatolás en los últimos decenios contra la propia existencia del Estado de Israel, los llevaría a plantarse justamente en la frontera, cara a cara, sin ningún kilómetro de distancia, estando allí en la frontera de Siria contra su enemigo declarado, que es Israel. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, viajó a Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con diversas autoridades para abordar, entre otras cuestiones, la expansión iraní en Oriente Medio y la situación de la región. Para ello se entrevistará con el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y con miembros del Comité de Servicios Armados del Senado. Sí, esto va a resultar interesante si es que nos cuentan algo realmente de lo que salga de esto, porque tanto el secretario de Estado, James Mattis, es nuevo, recordarán que hace poco fue sustituido, y también el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que es un personaje, digamos, de la rama halcón más agresiva, con lo cual puede ser que también esto tenga influencia en lo que comentábamos antes, la salida o no salida de Estados Unidos de Siria, dejando la puerta abierta para que Irán tome posesión, digamos, definitiva del país. La intención seguramente de Israel es que permanezca allí, que siga siendo una fuerza de alguna manera que retenga las aspiraciones hegemónicas de Irán a nivel militar en la zona. El rabino jefe askenazí de Israel, David Lau, pidió a los judíos alemanes que no se quiten la kipá de sus cabezas en público, a pesar del peligro de ser blanco de crímenes de odio antisemitas, en contra de la recomendación del presidente del Consejo Judío de Alemania, ya que, argumentó, es un símbolo judío que hay que llevar con orgullo. No se debería exigir a los judíos que se quiten las gorras de sus cabezas, afirmó el rabino Lau, pero se debe apelar a las autoridades policiales alemanas para garantizar la seguridad de los judíos en ese país. El rabino de la comunidad judía de Berlín apoyó esta postura diciendo que ocultar y negar la propia identidad judía no es la solución. Deberíamos seguir caminando como judíos orgullosos mientras simultáneamente hacemos todo lo posible para luchar contra el antisemitismo. También el presidente de la Asociación Judía Europea pidió al jefe del Consejo Central de Judíos de Alemania que se retracte de su declaración que pedía no usar kipás en público. Sí, yo tengo que confesar que esto ya es una opinión personal y por una vez, sin que sirva de precedente, como se dice, pues estoy de acuerdo con el rabino de Israel más que con el presidente del Consejo Judío de Alemania. Es decir, si hay antisemitismo, la solución no es esconderse. La solución es pedir a las autoridades, exigir a las autoridades mejores medidas de seguridad, que nunca van a ser completas, que siempre va a haber un peligro para la gente. Es cierto eso, pero del mismo modo
que en todas las sinagogas y en todos los centros judíos de, por ejemplo, España mismo, siempre hay policías en la puerta, cosa que no pasa ni con las mezquitas, ni con los colegios islámicos, las madrasas o todas las instituciones de cualquier otra religión en España, solamente de los judíos, incluso en España, que no hemos sufrido afortunadamente ninguna agresión física. Pero se conoce cuál es el peligro. Pues en Alemania, que se están sucediendo estos ataques incluso en la calle, lo hemos visto esta semana pasada con este chico sirio-palestino que se sacó el cinturón y empezó a castigar o a dar latigazos en la calle de Berlín a dos chicos simplemente porque llevaban la kipá puesta. Pues yo no sé cómo deberían o podrían solucionar eso las policías o los servicios de seguridad alemanes. Pero evidentemente ese es un problema de los alemanes, no es un problema de los judíos que van a Alemania. Si es por eso, pues que digan aquí ya no pueden vivir judíos, pues entonces Alemania tendría que replantearse qué es lo que está pasando con su sociedad. Esto también puede unirse, si quieres, a esta declaración que esta semana han firmado muchísimas personalidades francesas denunciando el antisemitismo que hay en las calles de Francia. Y lo han firmado gente que no están identificadas ni con el centro, ni con la derecha, ni con la izquierda. O sea, son todos personajes incluso del mundo de las artes o del pensamiento, de la política, pero de todas las corrientes, digamos, de opinión o de políticas dentro de la democracia, y denunciando un hecho que es palpable. Algo está pasando, se nos está yendo de las manos y algo hay que hacer. Así que tanto Alemania como Francia tienen muchos deberes que hacer. Evidentemente no pasa por encerrar a todos los musulmanes, pero también pasa por que quede claro que una persona cuando se traslada a vivir a un país tiene que aceptar las normas constitucionales, las leyes de ese país, y no puede saltárselas e ir por la calle haciendo lo que quiere simplemente porque constituye una minoría muy abultada o muy ruidosa o incluso violenta. Que eso es lo que ha sido un poco el argumento durante los últimos decenios para que no se actuase con contundencia en Francia o en Alemania. En Francia, en los dichosos banlieues, estos barrios periféricos de las grandes ciudades donde se agolpan estos inmigrantes, pues esto no se ha solucionado. Yo no sé si decir la frase esto no ha hecho más que empezar, pero lo que sí estoy seguro es que esto no se ha acabado. Lo que ha terminado son las noticias, al menos la primera parte, porque tenemos aún la agenda cultural ahora tras la pausa con Raquel. Entramos ahora en la segunda parte de estas noticias de hoy, en la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, háblanos, cuéntanos qué nos traes. Comenzamos hablándoles de una polémica que se está viviendo estos días en Bélgica. Diversas asociaciones judías belgas enviaron una carta abierta contra la concesión del doctorado honoris causa de la Universidad Libre de Bruselas al cineasta británico Ken Loach, cuya obra consideran antisemita y negacionista. La carta, que cuenta con más de 650 firmas, incluidas las del Premio Nobel de Física de 2013, François Englert, y los también honoris causa por esta universidad, Guy Hancher y Eli Kogan, lleva el título No en nuestro nombre. En concreto, señalan que el realizador falsifica la historia de la Shoah en obras como la pieza de teatro Perdición, en la que se explica, según ellos, que los dirigentes sionistas fueron cómplices de los nazis y corresponsables del genocidio judío en Europa. La Universidad Libre de Bruselas no puede honrar a un militante de movimientos como el BDS que ha reescrito la historia para servir a su causa. Esto es uno de los apuntes que aparecen en esta carta. Bueno, pues una polémica que les contamos para iniciar aquí la agenda. Continuamos. Sí, volvemos a nuestro país para hablarles de la inauguración de la exposición Los 13 Pilares del Holocausto. Ha tenido lugar este 23 de abril en Vitoria-Gasteiz.
está en el Palacio de Congresos Europa, se puede ver en la sala María de Maeztu, y recordarles que ya en 2011 su coordinador, Xavier Torrens, nos la presentó aquí en Radio Sefarad. Es una exposición necesaria e itinerante, como ha pasado por distintos puntos de nuestro país, y en este caso, como les decimos, llega a Vitoria. Xavier Torrens es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Es una exposición creada gracias al apoyo de B'nai B'rith en Barcelona. Ya saben que la B'nai B'rith difunde la cultura judía, la lucha contra el antisemitismo y educa sobre el Holocausto. En este caso, los 13 pilares del Holocausto, como nos enumeró Xavier Torrens en su momento, son: el primero, que el Holocausto es un genocidio singular y universal; el segundo, en el Holocausto fueron exterminados 2/3 de la población judía mundial. Seguimos, el Holocausto tuvo lugar en toda Europa. El Holocausto fue perpetrado por personas normales. Durante el Holocausto, cada persona decidió cuál era su actitud. En el Holocausto hubo al menos 10 maneras diferentes de matar a los judíos. No se puede comparar al Holocausto con ninguna guerra o conflicto. Esta es la 7ª. La 8ª, durante el Holocausto la resistencia judía luchó contra el Tercer Reich. España también estuvo involucrada en el Holocausto. Durante el Holocausto el mundo abandonó a las víctimas judías. El Holocausto fue causado por el antisemitismo. Seguimos en este listado. En el Holocausto, 1.500.000 niños y niñas judíos fueron asesinados. Y por último, la educación sobre el Holocausto es fundamental para educar ahora. Es una serie de paneles, 13 paneles, en el que se desarrollan estos puntos que les hemos leído. Bueno, pues esos son los 13 pilares que conforman la exposición y en torno a los cuales pues se desarrolla la obra de este autor. Seguimos para cerrar, sí, ¿con qué? No hay recomendación literaria. En este caso les hablamos de que el Ayuntamiento de Zaragoza, ya ha anunciado que después de 15 años se va a abrir al público unos baños judíos ubicados en la céntrica calle del Coso y que se espera que se puedan visitar a principios de 2019. Este espacio histórico está ubicado en el sótano de un bloque de pisos. En esta calle ya es plenamente municipal, después de que el consistorio ya ha fijado un justiprecio de 70.000 euros por la expropiación de los baños judíos y de que la cantidad haya sido aceptada por los propietarios del inmueble. Estos baños aparecen ya citados en diversos documentos del siglo XIII y están ubicados en lo que en aquella época se denominaba como judería abierta, frente al Castillo de los Judíos, cuyo emplazamiento ocupa ahora el Real Seminario de San Carlos y que cumplía las funciones de cárcel, sinagoga mayor, hospital y carnicería. Desde este castillo, entre comillas, se pasaba por una puerta llamada de la carnicería de los judíos a los baños, que estaban ubicados al otro lado del Coso. Estos baños eran también denominados como baños del rey, ya que era propiedad del monarca que los tenía arrendados. Los baños son una obra mudéjar del siglo XIII, pertenecen a la tradición árabe y eran utilizados por una amplia parte de la población, muchos de ellos judíos que habitaban en esa zona. Fue a finales de los años 60 cuando el arquitecto que construyó el bloque de pisos donde se ubicaron los baños trasladó 2 de las estancias que estaban en planta calle al sótano y se llevó a cabo una restauración. En la actualidad se conserva solo una parte de aquellos baños, pero siguen siendo interesantes y felicitamos al Ayuntamiento zaragozano y esperamos poder seguir informándoles de esta apertura al público de estos históricos baños judíos de la capital de Aragón. Pues unos baños que se podrán visitar en ese bloque del que nos hablaba Raquel. Muchas gracias. Volvemos mañana aquí en Las Noticias. Hasta mañana.